Buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? ¿Cómo necesitábamos, hablo por mí, cómo necesitábamos cantar hoy, ¿no? Y decirle a nuestro Señor que grande es su fidelidad y que por su gracia, misericordia, estamos aquí este día, amén. Bienvenidos. Es un gran gozo en mi corazón poder abrir la palabra de Dios junto con ustedes y mientras hemos preparado nuestro corazón para escuchar su palabra, quiero animarte a que puedas decirle a la persona que está a tu lado que Dios use poderosamente su palabra hoy para nuestras vidas. Hágalo, dígaselo y que Dios obre poderosamente. Estoy convencido de que Dios quiere hablarnos en nuestra vida por medio de su palabra. Así que antes de poder leer la palabra de Dios, quiero invitarte conmigo a venir en oración a Dios, dejando este tiempo en sus manos. Amado Señor, agradecemos, Padre, profundamente tu misericordia y bondad a nuestras vidas. El hecho, Dios, de poder estar aquí, Señor, en tu casa, con tu pueblo, escuchando tu palabra, no solamente orada, cantada, pero ahora proclamada, Señor, es un regalo inmenso para nuestras vidas. Poder, Señor, elevar nuestra voz a ti, Señor, pidiéndote por misericordia. Háganos ver y entender, Señor, lo que usted quiere enseñarnos hoy a través de su palabra, porque queremos, Dios, honrarlo y glorificarlo. Ayúdenos, Dios, a poner nuestra mirada solamente en ti, Señor. Y así como ese salmo, Señor, que expresa la búsqueda de aquel siervo, así como el siervo que brama por las aguas, sí, Señor, está nuestra alma hoy sedienta de ti, Señor. Estamos con hambre y sed de justicia y solo tú, Señor, puedes saciarnos. Así que Dios, con ese sentido de necesidad, Señor, venimos delante de ti esta mañana. Glorifíquese para la gloria de su nombre, por el bien de su pueblo, por la gloria de Cristo y por su propio nombre, Señor. Amén. Bueno, quiero invitarte a ir a Hebreos, capítulo 11. Vamos a continuar meditando y examinando el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Vamos a leerlo. Vamos a estar meditando en los versículos 4 al 6. Realmente mi anhelo y mi deseo es que Dios hable poderosamente a nuestra vida y Él ha sido fiel en hacerlo, amén, a través de todo este libro y podamos nosotros como cristianos caminar y vivir por fe para la gloria de su nombre. Leamos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hebreos 11, versículo 4 al 6. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte, y no fue hallado porque Dios los trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Esa es la santa, inerrante palabra de Dios. Amén. La semana pasada iniciamos nuestro estudio del capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y después de ayudarnos a entender cómo funciona la fe, la naturaleza de la fe, es decir, ayudarnos a definir o describir cómo funciona la fe. Y lo que el autor quiere hacer con estos versículos, especialmente con estos testimonios de fe que iniciamos hoy a estudiar, es que quiere que su iglesia, que su audiencia pueda caminar por fe. Estos testimonios de fe tienen el fin o el propósito de ayudarnos
a ser hombres y mujeres de fe, convertirnos en hombres y mujeres de fe. Nos ayudarán a caminar con una fe auténtica y nos ayudará a ver cómo se ve la fe en el día a día, sin importar en qué circunstancia nos encontremos. Creo que es algo sumamente práctico, importante y necesario para nuestra vida. Amén. Haríamos entonces muy bien, iglesia, en examinar cuidadosamente estos testimonios de fe y aplicar estos principios enseñados aquí para que nosotros podamos emularlos, imitarlos para nuestra propia vida. No queremos ser reconocidos como una iglesia sin fe. No queremos ser reconocidos como hombres o mujeres de poca fe. Queremos, en lugar de eso, caminar con una fe vigorosa, fortalecida, con una fe auténtica. Antes de examinar los versículos, permíteme recordarte algo que el autor a la carta de los Hebreos ya le dijo a su audiencia. Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 12 dice de esta manera: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Ahora piensa en lo que ya le dijo a su audiencia. Y Hebreos 11 tiene el fin de estimular a la iglesia a hacer precisamente lo que dice Hebreos 6. Entonces, este sinnúmero de creyentes con una auténtica fe, una fe poderosa, una fe que viene de su confianza y comunión con Dios, el autor habla a su iglesia para que su iglesia pueda imitar y caminar por la fe de estos hombres. Es decir, que tengan un estímulo en nosotros caminar por fe. Deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, o sea, caminar en perseverancia para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino que dice, imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, estos testimonios están ahí no solamente para que nosotros veamos qué magnífica es la fe de otros hombres y mujeres, sino que nosotros mismos seamos estimulados en nuestras circunstancias a caminar y vivir por fe. Estos ejemplos de fe tienen el propósito de ayudarnos a crecer, ayudarnos a caminar con fe. Y si tú me preguntas en qué áreas necesitamos crecer, pues esta pregunta la respondería de muchas maneras. Es tan variada como extensa, pero permíteme ayudarme con Hebreos para ayudarnos a entender qué el autor quiere que su iglesia haga con estos testimonios de fe. Veamos Hebreos 10, 35 al 36. Dice así: por tanto, no desechen su confianza. Noten entonces que la exhortación se está apoyando de la ilustración en Hebreos 11 para que su audiencia, en lugar de rechazar al Señor, en lugar de abandonar al Señor, su fe sea fortalecida, aferrándose fielmente a la confianza que tienen. Y si recuerdas, Hebreos también nos ha dicho que esa confianza es como un ancla firme y segura. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Podríamos decir que hay tres cosas aquí importantes que el autor quiere que su audiencia imite. Como podemos ver, Dios quiere que vivamos una fe, que vivamos por fe, que seamos una iglesia de fe, que imitemos a aquellos que han caminado con fe, que han vivido por fe. Quiere que nosotros crezcamos en confianza del Señor. Quiere que nosotros perseveremos en nuestro caminar. Y por tanto que cuando hagamos o hayamos hecho la voluntad de Dios, podamos nosotros como hijos de Dios obtener las promesas del Señor. Eso debe estimular nuestra fe, debe animarnos a caminar en nuestro día a día. Dios quiere que su iglesia crezca. Dios quiere que su iglesia persevere. Dios quiere que su iglesia haga su voluntad y disfrute de su recompensa. Leímos en Hebreos 11:6, de que Dios recompensa, que necesitamos acercarnos a Dios creyendo de que Él recompensa. Pensando en los héroes de la fe descritos en Hebreos 11. No sé si tu Biblia tiene ese título en Hebreos 11, la fe y sus héroes. Pero pensaba por un momento en los héroes que nosotros podemos tener y esto va a ser un tipo de ilustración. Cuando yo era más joven o un niño,
Recuerdo allá por los inicios de los 90 quizá. Recuerdo que vendían un tipo de zapato que parecía de karateca. Y me acuerdo que a mí me los regalaron. Yo lo usé para andar pateando todo lo que existía, ¿no? Porque en mi mente los zapatos me hacían ver como un karateca, ¿no? Más adelante hubo una serie de televisión que quizás la mayoría de ustedes la vio, que era de un superhéroe de DC, que era Flash, ¿no? Aquel personaje que tenía el superpoder de correr rapidísimo. Recuerdo que después de ver esta serie, un episodio o los episodios que miraba, salía a mi casa a dar vueltas como loco, corriendo, para ver si yo podía alcanzar tal velocidad, ¿no? Por supuesto, nunca lo hice. Y pensé, muchas veces tenemos una figura a la que admiramos. Estos hombres y mujeres descritos aquí son héroes de la fe. Pero permíteme hacer otra ilustración. Dejé los zapatos de karateca, dejé de correr, pero más adelante ya crecí y me empezó a gustar el baloncesto. Y por supuesto tenía a mi héroe del baloncesto, Michael Jordan. Y quería ser como él. Quería llevar el número 23 en todos lados. Pero obviamente estamos aquí. No pasé de simplemente ilusionarme, ¿no? Y si tú entras al Salón de la Fama o a un lugar donde tienen a este hombre por todos lados, sus títulos, sus estadísticas, podríamos verlas ahí y decir, bueno, tengo 40 años, jamás podría alcanzar lo que este hombre alcanzó, ¿cierto? Quizás miramos de la misma manera la fe en otros, porque decimos, y leeremos y pasaremos por cada uno de estos hombres y los miramos y miramos lo que hicieron y decimos, es admirable su fe. Quisiera imitarlos de la misma manera, pero es imposible en mi condición poder alcanzar la fe de estos hombres. Y lo que Hebreos 11 hace majestuosamente es decirnos que cada uno de nosotros como cristianos puede y debe caminar por fe. Y en estos dos ejemplos tenemos que ver que el testimonio de fe de estos hombres y mujeres tienen el propósito no de ilusionarnos, no que vivamos en un tipo de fantasía, utopía, sino que miremos que es posible tanto para ti como para mí caminar y vivir por fe. No son ejemplos distantes. Caminar por fe no es caminar en el aire. No es vivir en un tipo de ilusión o simplemente tener una perspectiva positiva sobre la vida. Caminar por fe es posible, iglesia. Y el hecho de que el autor nos está animando a examinar y a imitar a estos hombres y mujeres es porque quiere que nosotros vivamos por la fe. Ahora, observen esto. No por la fe de ellos, sino animarnos, estimularnos a vivir por nuestra fe. ¿Sí? Debe sorprenderte el hecho de que el autor inicia con Abel y Enoc. Y cuando tú ves el contexto de dónde saca, o los textos que alude el autor de Hebreos, notarás esto inmediatamente. Moisés, que es el autor de Génesis, no menciona la fe de Abel y no menciona la fe de Enoc. Pero tenemos aquí dos testimonios de fe donde el autor de los Hebreos dice que por la fe Abel y por la fe Enoc. Para ayudarnos a entender mejor esto, ¿por qué el autor de Hebreos ve fe cuando Moisés no menciona la fe en su contexto? Tenemos que examinar el versículo 6 de Hebreos 11. Así que rápidamente iremos ahí, porque volveremos a él casi al final de la prédica. Y dice lo siguiente, iglesia, sin fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que haremos primeramente en esta expresión del autor de Hebreos, resumiendo lo que nos acaba de decir con el testimonio de Abel y Enoc. Es decir, que estos hombres en los que él ve fe, cuando Moisés no describe esa fe, relata lo que está sucediendo con Abel y después con Enoc, él dice, estos hombres tenían fe, y la razón por la que él puede tener esa síntesis, esa conclusión, es porque estos hombres agradaron a Dios, agradaron al Señor. Lo veremos en su contexto, caminaron con el Señor, obedecieron al Señor. Y he allí el elemento central que debe sostener y animarnos en nuestro caminar de fe.
Es decir, que el elemento central de una fe auténtica es que debemos agradar a Dios. Así que quiero iniciar con esto. Punto número 1, el interés primordial de un creyente que tiene fe, y esa fe, una fe auténtica, es sí o sí complacer a Dios en todo lo que hacemos, decimos, pensamos, experimentamos en nuestra vida. Ese es el motor, es la clave central de una vida de fe auténtica, que todo lo que nos mueve a nosotros es que mi vida, mi ser, mis emociones, mis pensamientos sean para agradar a mi Señor. Ahora piensa por un momento en esto, iglesia. En tu último paso de fe que diste, en el posible paso de fe que estás a punto de dar, en tu última oración en la cual rogabas y pedías al Señor que interviniera y obrara poderosamente, ¿qué buscabas? ¿Qué está detrás de ese paso de fe? ¿Qué está detrás de esa petición de oración? ¿Qué está detrás de ese anhelo profundo? Y mi pregunta ¿es mi vida una vida que se caracteriza por agradar a Dios? ¿Son mis oraciones que se caracterizan porque buscan la voluntad de Dios, porque buscan deleitarse en el Señor? ¿Es mi vida entonces una vida que se caracteriza por una fe que agrada al Señor? ¿Busco agradar a Dios o agradar a los hombres? ¿Busco agradar a Dios o agradar a mi cónyuge? ¿Busco agradar a Dios o agradar a mis hijos? ¿Busco agradar a Dios o agradar a mis jefes, a la sociedad o al mundo? ¿A quién estás buscando? Porque el autor de Hebreos está diciendo que la fe que él ve en Abel y Enoc es una fe que está basada en el hecho que han agradado a Dios, se acercaron a Dios para agradarle. Un creyente con fe auténtica buscará intensamente agradar a Dios con su vida en todo lo que hace. Cual sea la situación, la circunstancia, el contexto en el que te encuentras como creyente en el Señor Jesucristo, dice en nuestra síntesis o conclusión de lo que estamos estudiando es que el creyente auténtico con fe verdadera o auténtica buscará intensamente agradar a Dios en todo lo que hace. ¿Cómo sé, iglesia, que estoy agradando a Dios? ¿Cómo sabes tú que estás agradando a Dios en todo lo que haces? Pienso que Hebreos 11, 4 al 6 ayudará a respondernos esta pregunta. Antes de continuar, quiero hacer 2 advertencias importantes que tienen que ver con la fe. Las mentiras que solemos creer muy a menudo o generalmente es que pensamos que la fe de mi prójimo tiene que ver más con sus circunstancias. Yo podría decir, o tú podrías decir, la fe de X o Y creyente es muy distinta a la mía debido a que sus circunstancias, las circunstancias de otro creyente, son más propicias para él tener fe. Y lo que debemos recordarnos, iglesias, es que las circunstancias no deberían determinar o ser determinante para nuestra fe. Lo que sí debemos animarnos a meditar y pensar es que la fe en el Señor, mi confianza en el Señor, es determinante para mis circunstancias. ¿Por qué menciono esto, no? Porque tenemos ahí el relato de hombres de fe. Y podríamos decir, bueno, las circunstancias para ellos eran muy distintas a las mías, por eso Abel tuvo fe, por eso Enoc tuvo fe, por eso Noé tuvo fe. Porque sus circunstancias eran propicias para que ellos pudieran tener fe. Y lo que vamos a ver aquí es que no era así, de que sus circunstancias eran propicias para tener fe, sino que confiaron y descansaron en aquel que había hecho las promesas. Y ese es el ánimo y estímulo para nosotros de que podamos caminar por fe en el Señor. ¿Por qué podemos caminar o por qué deberíamos caminar con fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. También quiero advertirte algo en este punto. Es muy probable que muchas veces, en lugar de imitar o seguir el caminar de fe de otros, queramos vivir por la fe de otros. Solo piensa en tus hijos, los que tienen hijos.
Muchas veces nuestros hijos se enfrentan a sus luchas de fe cuando son adolescentes, jóvenes y adultos. Y como no les hemos enseñado a vivir por su propia fe, viven por la fe de sus padres. Y cuando vienen las crisis, quieren abandonar el cristianismo. Y eso nos puede pasar a nosotros. Quizás estemos admirando a alguien que tiene mucha fe. Incluso de estos hombres mencionados aquí o que no están aquí, como el apóstol Pablo o el apóstol Juan. Y queramos vivir por la fe de ellos y no vivir por nuestra propia fe en el Señor. Entonces es importante, iglesia, y necesario alentarnos y alimentarnos por la fe de otros, pero no podemos vivir la fe de alguien más. Y ese es el estímulo que el autor de Hebreos quiere empujar en su audiencia. De ver a aquellos hombres dar pasos de fe, imitarlos, pero no vivir bajo la fe de otros, sino animarles a que ellos puedan poner su confianza en el Señor, que puedan perseverar en el Señor y esperar confiadamente en el Señor mientras hacen la voluntad de Dios. Amén. Veamos entonces Hebreos 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. ¿Qué nos dice el texto claramente? El autor de Hebreos dice que Abel tenía fe, y fe en el Señor. Nos dice que Abel ofreció una ofrenda al Señor, un mejor sacrificio, y que el sacrificio que ofreció al Señor fue un acto de fe en el Señor. ¿Sí? El autor de Hebreos está ayudando a interpretarnos el relato que vemos en Génesis. El autor de Hebreos nos dice que la ofrenda de Abel fue recibida por Dios, no por la ofrenda, sino por la fe que fue entregada al Señor. Entonces, el elemento clave, y estarás de acuerdo conmigo, por eso se llama la fe y sus héroes, está en la fe depositada de estos hombres y mujeres en el Señor. Él está diciendo, tanto Abel como Enoc, en su momento lo veremos, actuaron con fe, actuaron con confianza, esperaron en el Señor. Nosotros podríamos incluso especular y decir que Dios no recibió la ofrenda de Caín porque no le gustan los vegetales. O podríamos decir, Él prefiere, como muchos estudiosos quizás han dicho, Dios prefiere los sacrificios de animales. Y no hay nada que nos sugiera en el contexto ni en el texto de que Dios prefería ese sacrificio de animal por encima de la ofrenda de Caín por ser, cereales. De hecho, debe llamarte la atención que si la gente dice, no, era porque él quería los sacrificios más que las ofrendas de cereales, cuando se instaura la ley, cuando se ratifica, Dios también pide ofrendas de cereales. Entonces no vemos en la Biblia que esa debería ser la forma de seguir este pensamiento. Podríamos incluso decir que el problema con la ofrenda de Caín era que era muy poco. Y quizás el punto de pensar de esta manera es cuando el autor nos dice que ofreció, cuando lees Génesis, ofreció un animal y la grasa, lo mejor de su ganado, el primogénito. Podríamos pensar, quizás el problema con Caín fue la cantidad de ofrenda que le trajo al Señor. Porque Abel hasta grasa le llevó al Señor. Pero llegar a esa conclusión sería perder de vista lo que el autor sí está diciendo. Y nos dice que Abel, a diferencia de Caín, se presentó con fe ante el Señor. He ahí la diferencia. Dios siempre ha estado más interesado en el corazón. Y si estamos haciendo las cosas de manera superficial, si estamos haciendo las cosas solo por cumplir, si estamos viviendo de manera hipócritamente, como si estuviéramos solo interpretando un personaje, viviendo un rol o jugando nuestro rol, venir los domingos, jugar el papel de cristiano, sin fe o ningún compromiso real con el Señor, eso muestra nuestra falta de fe en el Señor. Veamos el contexto, Génesis 4, 3, 7, donde el autor de Hebreos nos dice que Abel se presentó con fe al Señor. Al transcurrir el tiempo, Génesis 4, 3 al 7, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Noten que Moisés
dice que el que inició trayendo ofrendas no fue Abel, fue Caín, y trajo una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Noten, el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Versículo 7, ¿qué le dice el Señor? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Ahí está la clave de por qué el autor de Hebreos lee esta historia, examina esa historia y dice: ahora, Abel se presentó al Señor con fe. La fe es siempre, iglesia, una respuesta adecuada y obediente a los mandatos del Señor. Si haces bien, ¿no serías aceptado? Lo que nos está sugiriendo el contexto es que Abel estaba haciendo las cosas correctamente. Estaba haciendo las cosas bien y por lo tanto fue aceptado, porque es el énfasis que da Moisés en este texto. El Señor vio la ofrenda y se agradó de la ofrenda, miró con agrado la ofrenda. ¿Por qué? Podemos inferir, Abel hizo bien. En cambio, Caín no. Y el autor de Hebreos toma esta historia y dice: Abel lo hizo bien porque lo hizo con fe en el Señor, confiando en el Señor, descansando en el Señor. Un creyente, número 2, con fe auténtica, responde obedientemente a los mandatos de Dios. Y eso es lo que está testificando aún la sangre de Abel, su obediencia al Señor. Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Si haces bien. La fe siempre es la respuesta adecuada y obediente a los mandatos del Señor. ¿Cómo respondió Noé? Adelantándome al texto de la próxima semana, con fe en el Señor, cuando ni siquiera llovía. La fe es siempre una respuesta adecuada y obediente a los mandatos del Señor. Un creyente con fe auténtica responderá obedientemente a los mandatos de Dios. Dicho de otra manera, si tu fe te hace desobedecer los mandatos de Dios, entonces dejó de ser fe. Si tu fe no te hace perseguir la voluntad de Dios en su palabra, ya no es fe. Es rebelión, es enojo, es amargura, es tristeza. Un corazón entristecido, amargado, con raíces de amargura. Si tu fe personal como creyente te hace obviar la voluntad de Dios, dejó de ser fe en el Señor. Y has puesto tu fe en ti. Tú podrías decir: Pastor Hamilton, por fe voy a casarme con este hombre inconverso. Por fe, porque estoy completamente convencido o convencida de que lo puedo cambiar. Tengo la fe suficiente para hacerlo. Eso no es fe. Eso es capricho. Porque claramente la voluntad de Dios dice: no se unan con yugo desigual. ¿Sí? Entonces, si haces bien, iglesia, si haces bien, ¿no serás aceptado? La fe auténtica nos mueve en la dirección de vivir a la manera de Dios, en lugar de vivir bajo nuestra propia manera. Eso es la fe auténtica, nos mueve en la dirección de vivir bajo los testamentos, los preceptos y mandamientos de nuestro Señor. Una fe real y auténtica nos llevará más a su palabra, a conocerle más profundamente. Queremos saber cuál es el camino que agrada a Dios. Queremos saber cuál es su voluntad. Una fe auténtica nos moverá en esa dirección. Obviamente una fe falsa nos moverá en la dirección contraria de perseguir y anhelar y buscar cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida. No sé exactamente qué habrán dicho sus padres o Dios directamente a Abel y Caín para que Él les diga si haces lo correcto o si haces bien. Pero podríamos determinar algunas cosas en el contexto de Génesis que podrían ayudarnos a entender por qué Abel se presentó con fe y Caín no. Podríamos decir que Adán y Eva transmitieron
oralmente lo que ocurrió en Génesis 3. Pecamos, fallamos en contra de un Dios santo, despreciamos sus mandamientos, quisimos vivir bajo nuestra propia ley. Hijos, no hagan eso. Comprométanse con el Señor, Él es santo. Miren las consecuencias que estamos pagando como padres por no obedecer a nuestro Señor. Pudieron haber entendido de este discipulado de sus padres, Adán y Eva, sobre Abel y Caín, de que habían pecado en contra de Dios y que estaban separados de Dios, y que para acercarse a Dios, el Dios Santo, necesitan acercarse a la manera de Dios. Porque seguramente también les contaron aquella historia cuando ellos, habiendo pecado en contra de Dios, queriendo ser igual a Dios, queriendo tomar el lugar de Dios, se vistieron con hojas de higuera. Y sus padres le decían a sus hijos, pero definitivamente Dios nos aceptó nuestros trapos o nuestras hojas de higuera. Mató animales para quitarles su piel y vestirnos a nosotros. Quizás dejó ese precedente en sus corazones de que esa era la manera adecuada de acercarse al Señor. Y la manera adecuada de acercarse al Señor requería el derramamiento de sangre. Abel pudo venir ante el Señor sabiendo esto y respondiendo en fe a eso. Y respondiendo en fe a la promesa de Dios de que Dios daría por medio de la simiente de una mujer a aquel que vencería a la simiente de Satanás. Abel pudo traer un sacrificio de animal porque confiaba en el Señor y sus promesas. Entonces no puedes perder de vista que Génesis 4 está después de Génesis 3. Poderoso, ¿no? Este pensamiento. Pero es así. Lo que está ocurriendo en Génesis 4 está bajo la luz de lo que está ocurriendo en Génesis 3. Y lo que tienes ahí es la promesa de la simiente. Y Abel pudo estar viendo esa promesa, diciendo, Señor, por fe en tus promesas nos acercamos a ti, a la manera que tú quieres que nos acerquemos. Eso simplemente es quizás una especulación, pero nos ayuda a entender por qué se acercó con fe. Podríamos decir mucho más, pero lo seguro, lo que sí es una certeza para nosotros y está confirmado por la Escritura, es que Abel se presentó con fe. Amén. La fe de Abel lo declaró como justo. Fue declarado como justo. Por la fe, Abel ofreció un mejor sacrificio, por la cual, que su fe, el testimonio, por la cual alcanzó el testimonio de que era justo. Sigue siendo salvación por fe, justificación por fe. Y Dios da testimonio de esta fe. Incluso hoy, después de tantos años, seguimos hablando de la fe de este hombre. Solo piensen en el impacto que estas palabras estaban produciendo en la iglesia que está atormentada y atribulada. En Mateo 23:35 el Señor Jesucristo llama a Abel el justo. Qué testimonio, qué herencia. Se sigue hablando de la fe de Abel. En 1 Juan 3:12 nos dice el apóstol Pablo que Caín era del malvado. Noten que Caín se acercó a Dios a adorarlo, trajo una ofrenda, pero no quiso hacerlo a la manera de Dios. Si haces bien, ¿serías aprobado? ¿No serías aprobado si haces bien? Quiso hacer las cosas a su manera, no escuchó las demandas de Dios, no escuchó los mandamientos de Dios. Trajo su ofrenda y trajo la ofrenda que le parecía mucho mejor a él. En lugar de simplemente obedecer el mandato del Señor. Cuando Dios rechaza la ofrenda de Caín, Caín se enoja, no escucha la advertencia de Dios, el pecado yace a la puerta, pero tú debes dominarlo. Simplemente reveló lo que Caín quería hacer, ¿no? Rechazar y ser de la simiente de Satanás. Lo que el autor de Hebreos quiere con este primer ejemplo es animarnos, es inspirarnos, es alentarnos en el testimonio de fe de Abel, que se presentó ante el Señor con fe, obedeciendo al Señor. Hermanos, la obediencia es un testimonio de nuestra confianza en el Señor.
Si obedecemos a Dios, implícitamente estamos declarando que confiamos en lo que el Señor ha dicho para nosotros. La obediencia es un gran acto de confianza. Y eso es lo que Abel testifica. Confía en el Señor, descansa en el Señor y obedece al Señor. Ahora permíteme mencionar lo obvio en el relato de Génesis 4. Porque ¿qué obtuvo Abel de su fe? Fue asesinado por su fe. Su hermano vio su fe y mató a Abel. Podríamos decir, Pastor Hamilton, eso no parece ser tan alentador para aquellos que están sufriendo persecución. ¿No cree usted que esto sería contraproducente para ellos? Esa es la paradoja de la fe. A veces parece que confiar en Dios no nos traerá beneficios, pero sigue siendo mucho mejor confiar en el Señor, esperar en el Señor y obedecer al Señor. Y eso es lo que el autor de Hebreos quiere imprimir en el corazón de su audiencia. Sin importar las consecuencias humanas, el Señor sigue siendo confiable. El Señor sigue siendo bueno. El Señor es digno de que nosotros le obedezcamos, que persigamos con toda nuestra fuerza sus mandatos y sus preceptos. Él sabe que su iglesia está siendo perseguida, pero Él quiere que imiten la fe de Abel, poniendo su confianza en el Señor, obedeciendo los mandatos del Señor, viviendo a la manera que Dios quiere que vivamos. Entonces, una pregunta para ti. ¿Te estás deleitando en obedecer los mandatos del Señor? ¿Está produciendo deleite el tiempo en la palabra de Dios? ¿Está produciendo deleite las promesas de Dios? Siempre será mucho mejor confiar en el Señor, esperar en el Señor y obedecer al Señor, siempre. Ese será un indicativo de que si vamos a caminar por fe o caminar por nuestra propia fuerza, si estamos obedeciendo plenamente la voluntad de Dios en su palabra. La clave en el testimonio de Abel es que fue aprobado por su fe. No fue aprobado por su ofrenda. Noten eso claramente. No fue aprobado porque llevó un carnero y porque llevó grasa de carnero, o que llevó su primogénito, o llevó el mejor sacrificio. Lo que constituye que fue mucho mejor es porque fue presentada con fe al Señor. Es decir, fue aprobado por Dios porque hizo su ofrenda con fe. Hermanos, no solo debe importarnos qué es lo que se supone debemos hacer como cristianos, debe también importarnos cómo lo hacemos. Porque Caín presentó su ofrenda, Abel presentó su ofrenda. Pero obviamente la Escritura nos enseña que ambos corazones eran distintos. Uno confiaba en el Señor, que fue llamado Abel el justo, y otro no. La gran diferencia fue la fe y su confianza en el Señor. Y eso es lo que el autor de Hebreos quiere imprimir en su audiencia. Hay una gran diferencia cuando confías plenamente en el Señor. Y tú podrías decir, pero mira cómo acabó Abel. Abel está con el Señor. Aún hoy, dice la Escritura, se sigue hablando de su fe. Entonces él le dice, pongan su mirada en el Señor. Permíteme preguntarte, ¿es nuestro comportamiento, son nuestras acciones, son nuestros pensamientos y nuestras decisiones expresiones de una fe auténtica? Permíteme cambiar la pregunta de esta manera. ¿Nuestro comportamiento obedece a las Escrituras? ¿Nuestras acciones reflejan el Evangelio en nuestras vidas?
Nuestros pensamientos están saturados de la palabra de Dios, como nos manda las Escrituras, sean llenos sus mentes y corazones, habite el Señor en ustedes. Nuestro comportamiento refleja la gloria de Dios, nuestras acciones reflejan la gracia de Dios, nuestros pensamientos están sumergidos, saturados, llenos del mensaje del Señor, y por ende nuestras decisiones expresan que vivimos de esa manera, con una fe auténtica. Todo regresa a nuestro tiempo con el Señor, conociendo al Señor y viviendo para la gloria del Señor. Y ahora el autor de Hebreos continúa en su ilustración y nos dice en Hebreos 11:5, por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Vuelve a decir exactamente lo mismo, solo que en el caso de Enoc. Enoc fue trasladado por su fe en el Señor. Fue tomado, no vio muerte, dice el autor de Hebreos, por su fe en el Señor. Y cuando vas a Génesis 5, y te invitaré a ir a Génesis 5 rápidamente, no está en sus pantallas, pero cuando lees Génesis 5, vas a ver una pequeña genealogía, una descripción de los primeros hombres y mujeres en la tierra. No de todos, pero está hablando en términos generales. Y en Génesis 5, él empieza a enumerar a aquellos que vivieron tantos años, pero algo que puedes notar inmediatamente, incluso en una lectura muy ligera y muy rápida, es que se menciona constantemente y murieron. Pareciera ser un capítulo pesimista, o al menos podríamos leerlo de esa manera. Qué triste, están muriendo, pero podríamos leerlo como el autor de Hebreos quiere que lo leamos, con la intencionalidad de entender que está ocurriendo algo más ahí que simplemente describirnos que están muriendo. Lo primero que podemos decir es que evidentemente se está cumpliendo lo que el Señor dijo, morirán, y están muriendo. Pero es mucho más que eso. Cuando tú lees esta genealogía en la que están hablando de padres y descendencia y que los padres mueren y después los hijos mueren, nos sugiere constantemente esta repetición, un sentido constante de descanso y esperanza, o de búsqueda, o de espera de aquella simiente. La expresión "y murieron" no es completamente una descripción pesimista, revela la realidad, pero al mismo tiempo revela la intención de aquellos esperando ¿qué? La simiente que vendría de Génesis 3:15. Esa constante repetición revela esa constante esperanza de la simiente de la mujer. Este énfasis lo puede ver claramente en su contexto cuando lees Génesis 4:25, donde Eva dice que el Señor mismo le ha dado otra simiente en Abel, en lugar de Abel, que es Sed. Y puede ver ese énfasis de esperanza en las promesas de Dios, no solamente en Génesis 4:25, sino cuando lees Génesis 5:28 y 29. Que dice, Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo, 29, y le puso por nombre Noé, diciendo, escucha la exclamación de Lamec. Estamos en el mismo contexto y dice, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido, regresándonos a las maldiciones de Génesis capítulo 3. Entonces, cuando tienes este capítulo 5 mencionando y murió, dentro del contexto está la fidelidad de que morirían, pero también está el contexto de que están esperando a aquel que les traería redención. No solo con el testimonio de Eva, sino con el testimonio de Lamec, diciendo, Noé, nos dará el descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Dentro del contexto, debe haber algo que debe llamarte la atención, y es la repetición de otra palabra. Cuando tú ves Génesis 5, 22 y 24, que es donde el autor de Hebreos toma a Enoc, dice, y Enoc anduvo con Dios 300 años. Después de haber engendrado a Matusalén, lo tuvo a los 65 años. Y después del nacimiento de Matusalén, describe Moisés que Enoc anduvo con Dios
Es decir, caminó con Dios, tenía tal intimidad con Dios. Versículo 24, y Enoc caminó, anduvo íntimamente, profundamente con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y dice el autor de Hebreos que no vio muerte. El Señor lo tomó. 300 años caminando con el Señor. Tengo 40 y no he sido fiel. Ya John nos dijo eso hoy en la mañana. El Señor ha sido fiel y nosotros no. Podríamos abrumarnos por la fe de Enoc. Pero lo que el autor quiere que veas es esto. Él anduvo con el Señor. La fe auténtica, iglesia, está fundamentada en la comunión con Dios. Eso es así. Si tú pasas tiempo con Dios, tu fe crecerá. Tu confianza en el Señor crecerá. Tu descanso en el Señor crecerá. Tu dependencia en el Señor crecerá. Tu fortaleza en el Señor crecerá. No pasas tiempo con el Señor, sucede lo contrario. Luchamos, dudamos, no creemos, nos alejamos. ¿Qué aprendemos de la fe de Enoc? Claramente podemos ver que la fe de Enoc estaba fundada en la comunión con Dios. Si te pregunto cómo está tu comunión con Dios, ¿qué responderías? La fe auténtica está fundada, anclada, cimentada en la comunión con Dios. En un capítulo donde se repite la muerte, irrumpe claramente aquel que no murió. En un capítulo donde están viviendo tras la caída, obviamente debe llamar la atención cuando nos dice, no caminó con Dios, recordándonos a aquellos antes de la caída que caminaron con el Señor. Esa es la fe que debemos vivir, tan poderosamente intensa en las promesas de Dios. Ellos creían que Dios podía darles el descanso. Ellos confiaban en las promesas de Dios. A tal punto de que el testimonio de Enoc sigue siendo anunciado hoy como aquel que se deleita en el Señor. La fe de Enoc se deleitaba en el Señor. La fe de Enoc se fortalecía en la comunión con Dios. Dios se agradó de la fe de Enoc y Dios recompensó a Enoc por su fe, por su confianza, por su caminar con el Señor. ¿Por qué el autor de Hebreos quiere que su iglesia imite a Enoc? Piensen esto por un momento. Les acaba de decir, hace un versículo atrás, que si tienen fe en el Señor, obedeciendo los mandatos del Señor, lo más probable es que van a ser asesinados. Van a tener consecuencias. La fe de Abel lo llevó a ser asesinado. Y ahora les dice, si sigues la fe de Enoc, posiblemente ni siquiera no veas la muerte. Podríamos pensar que triste o qué doloroso eso. Quizás les está dando ánimo o les está dando una esperanza falsa. Y no es verdad. Lo que está haciendo es que lo que el autor de Hebreos está haciendo es enfatizando la fe en el Señor. ¿Será que el autor de Hebreos les quiere dar esperanza de que ellos también pueden ser librados de la muerte, como pasó con Enoc? ¿Por qué decirles que la fe de Enoc lo llevó a sufrir consecuencias y que Enoc no vio la muerte? ¿No sería el ejemplo de Enoc algo contraproducente a la fe de aquellos que escuchaban y que estaban siendo perseguidos? No creo que el autor de Hebreos espere que su audiencia piense que van a ser librados de la muerte. Lo que su audiencia tiene que ser animada es a poner su esperanza en el Señor. Lo citaron en la hora de la ofrenda, Job 1:21. Si Dios da y Dios quita, ¿cuál fue la respuesta de Job? Bendito sea el nombre del Señor. Lo que el autor de Hebreos, y lo vamos a ver un poco más adelante, está imprimiendo en ese momento es que Dios es digno de completa confianza. Sea que experimentemos unas consecuencias como las de Abel o que experimentemos la bondad y la misericordia de Dios, el punto es que Dios sigue siendo digno de nuestra confianza. Sea cual sea la circunstancia. No les está dando esperanza falsa. Les está diciendo que podían confiar plenamente en el Señor, porque el Señor es soberano.
sea lo que sea que Dios les permite experimentar en su fe, puedes confiar en Él. Porque Él es bueno y Él es fiel. Número 4, un creyente con fe buscará entonces obedecer, anhelará caminar y agradar a Dios en todo lo que hace. Por eso el autor enfatiza en Hebreos 11:6, iglesia, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin confiar en Él. Es imposible agradar a Dios sin obedecerle. Es imposible agradar a Dios sin deleitarnos en Él. Agradar a Dios requiere que nos acerquemos en fe a Dios con un corazón correcto, obediente a sus mandatos y preceptos. Acercarnos con fe a Dios requiere un corazón obediente a su palabra. Y acercarnos a Dios requiere un corazón que se deleita en el carácter de Dios. Esta es una invitación a conocer a Dios profundamente. La fe auténtica entonces implica obediencia, confianza, comunión y deleite en el Señor. Como el ejemplo de Abel, como el ejemplo de Enoc, y los siguientes ejemplos van a reafirmar esta afirmación, valga la redundancia, que la fe auténtica implica la obediencia gozosa en el Señor, la confianza profunda en el Señor, la comunión con el Señor y el deleite en el Señor. Examinemos dos declaraciones más que hay en nuestro pasaje. Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Con esta afirmación está resumiendo lo que nos acaba de decir con Abel y con Enoc. Estos hombres agradaron a Dios. Y la forma que los contextos nos dicen que agradaron a Dios es que obedecieron los mandatos de Dios, creyeron en las promesas de Dios, se aferraron a las promesas de Dios, caminaron profundamente con el Señor, perseveraron en su fe con el Señor, se aferraron al Señor, creyeron en las promesas del Señor. Su fe agradó al Señor y les fue contado como justicia. Pero miremos ahora las dos declaraciones siguientes en Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Vimos cómo Abel y Enoc agradaron al Señor con su vida. Y vimos que agradaron al Señor obedeciendo al Señor y caminando con el Señor. Pero el texto afirma dos cosas que no debemos pasar por alto. Porque es necesario para ti y para mí creer que Dios existe. Y es necesario para ti y para mí creer que Dios recompensa. Dios quiere que nuestra fe, que nuestra obediencia, que nuestro caminar refleje en nuestro diario vivir que Él es real, que existe. Y quiere que confiemos que Él tiene el poder para recompensar. Meditaba en esto en Abel y Enoc. Uno fue asesinado por su fe y el otro no experimentó la muerte. Podríamos pensar y decir, eso no fue quizás justo para Abel. Pero pienso que la clave está ahí. El autor de Hebreos está animando a su iglesia a descansar en la soberana voluntad de Dios. Y la fe, iglesia, es eso. Es el descanso en la soberanía de Dios. Él no se equivocó con Abel. No estuvo de acuerdo, pero permitió lo que pasara eso para que por medio de la fe de Abel nosotros podamos confiar plenamente en el Señor. Permitió que Enoc no hubiera muerte, dice el autor de Hebreos, para que nosotros podamos descansar en que Dios conoce y sabe qué es lo mejor para ti y para mí. Quizás toda la iglesia a la que está dirigida esta carta iba a sufrir grandes consecuencias. Pero la enseñanza de estos dos ejemplos es que Dios es sabio, Dios es bueno, Dios es fiel y Dios está presente en nuestra vida sin importar la circunstancia. No ha cambiado de que Él es quien dice ser.
Por eso el autor dice, sin fe es imposible agradar a Dios y es necesario para los que caminan por fe, crean que Dios existe, pero también que es bueno en recompensar. Podríamos ver con tristeza el asesinato de Abel en un sentido humano, pero Abel experimentó la bondad de Dios al estar en la presencia de Dios. Fue llamado por Jesús mismo el justo Abel, disfrutando del Señor. La fe auténtica descansa en la soberanía de Dios. Y Dios quiere que veamos ambas cosas. Que Dios existe, que Dios es real, que es quien dice ser, pero también que es poderoso para recompensar. Tanto su audiencia como nosotros como cristianos, cuando pasamos por dificultades serias y difíciles, tendemos a luchar con dos mentiras, generalmente dos mentiras que están en este texto. Y Satanás es muy hábil para tirar los dardos a nuestra mente y corazón cuando enfrentamos dificultades, para decirnos, ¿dónde está Dios en tu crisis? Y para decirnos, si Dios te ama, ¿por qué estás sufriendo? Y está ahí para recordarnos que lo que vivimos por fe, creemos que Dios está ahí con nosotros, aún a pesar de la circunstancia más difícil. Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Es cierto, es la verdad, es una promesa. Él existe, es un Dios que podemos experimentar aún en la experiencia más dolorosa y difícil. Y estas dos mentiras son cosas con las que he luchado yo y lo que creo yo has luchado tú. Solo recuerdo salir de una cita médica hace algunos años, en shock, en negación, en asombro. No esperaba esas noticias, no esperaba esos resultados. Y recuerdo estar parqueado afuera del hospital llorando por no entender. Y obviamente Dios usó esta crisis para mostrarme a mí que Él es el dueño de mi vida y que Él es soberano sobre todas las cosas. Yo tenía algunas preguntas para Dios en esa ocasión, diciéndole, Señor, pero ¿ves la crisis que está enfrentando el país? ¿Ves la crisis que está enfrentando la iglesia? Y estoy luchando por sobrevivir. No me parece justo, Señor, que la iglesia está sufriendo una terrible necesidad y el pastor que debería estar al frente está postrado en una cama. Y el Señor me hizo entender dulcemente algo que quizás lo sabía en mi mente, pero no había penetrado lo profundo de mi corazón. Y quizás fueron estas palabras que quiero expresar a ustedes. No te necesito. No eres indispensable. Yo sigo siendo el Dios de esa iglesia. Y esa iglesia está en mis manos. Sin importar tus habilidades o destrezas. Y el Señor me humilló horriblemente, pasándome por 2 crisis de salud fuertes. Y lo entendí. Y pude ver y decir en mi propia experiencia, como Job dijo, Señor, de oídas te conocía. Tú no me necesitas. Pero entendí ahí que Dios está presente en mi circunstancia. Por un momento pensé, el Señor nos ha dejado. El Señor ha quitado su mano de favor de nuestra iglesia por la crisis que estaba enfrentando en ese momento. Y el Señor me enseñó a través de esa experiencia, estoy presente en la vida de mi iglesia porque la amo. La circunstancia difícil no significa que amo menos. Significa que los estoy confortando a mi imagen y semejanza, que están pasando por el valle de sombra de muerte para que puedan experimentar mi presencia más real que nunca. Y puede ser la situación que estás pasando hoy en tu vida. Y lo que Dios quiere dejar para ti y para mí hoy es recordarnos, existe, es personal, nos ama profundamente y es todopoderoso. De milagro, en mi propia experiencia, yo puedo decir estoy aquí, de milagro, por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, iglesia, te animo
a poner tu mirada y tu confianza en el Señor. La crisis que puedes enfrentar o que estás enfrentando o que posiblemente pudieras enfrentar en unos años no cambia de que Dios sigue siendo Dios, todopoderoso, fiel, generoso, bondadoso y tiene todo el poder. Y pensaba en estos dos extremos, la vida de Abel y la desaparición de Enoc. Y sale de nuestra comprensión humana, ¿cierto? Pero así de poderoso es nuestro Señor. Y cuando confiamos y descansamos en Él, Dios será glorificado y agradado. No cuando confiamos en la seguridad de nuestras circunstancias, no cuando confiamos en nuestra fortaleza, en nuestra fe, o en nuestra juventud, o en nuestra destreza, sino cuando nos acercamos en obediencia al Señor, siguiendo sus mandatos. Dios ha estipulado que el hombre se acerque a Dios por medio de Cristo, no por sus obras, sino por la fe en Cristo. Podamos experimentarlo y así poder experimentarlo en nuestra vida, que Él está ahí con nosotros. Nos está acompañando en nuestro caminar, no nos deja, no nos abandona, porque nos ama. En tiempos de pruebas, Satanás querrá que dudes de la existencia de Dios. Intentará que dudes de la bondad de Dios. Somos lentos, necios, soberbios, porque caemos siempre en esa trampa, ¿no? En nuestra crisis preguntamos, ¿dónde está Dios y por qué a mí? Pero el autor de Hebreos quiere que entendamos por fe que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida y es poderoso para cumplir cada una de sus promesas. Créelo, iglesia. Permíteme terminar con esto, haciendo una pequeña comparación entre Hebreos 1 y Hebreos 11:6. La fe es la certeza de lo que se espera, dice el autor de Hebreos en el versículo 1. Y vuelve a decir en Hebreos 11:6 que debes creer que esa recompensa viene de Dios. La fe es la convicción de lo que no se ve y debes creer en que Dios existe. Está ahí para recordarnos nuestra necesidad de Dios. Está ahí para recordarnos nuestra dependencia de Dios. Así como Abel y Enoc, yo quiero invitarte a caminar con el Señor en obediencia al Señor para que su nombre sea exaltado. Permíteme terminar con esta pregunta de aplicación. ¿Estás viviendo tu vida creciendo en confianza, perseverando en la fe, haciendo la voluntad de Dios como viendo el invisible? Más adelante en Hebreos 11 vamos a ver esta expresión, porque el autor de Hebreos dice que Moisés no tuvo miedo a la ira del faraón y que por fe al ver al invisible hizo lo que hizo. Entonces mi pregunta para ti hoy, ¿estás creyendo en Dios por lo que Él es? ¿Confiando en que Él tiene todo el poder para cumplir cada una de sus promesas? ¿Estás viviendo tu vida creciendo en confianza, perseverando en la fe, haciendo la voluntad de Dios como viendo al invisible? Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Oremos. Amado Señor, te damos gloria y honra a ti por tu palabra. Gracias, Dios, por bendecirnos enormemente, Dios, a través de tu palabra. Si confesamos, si somos honestos y vulnerables, Señor, tú sabes la lucha en nuestro corazón. Conoce, Dios, que somos más rápidos para luchar en nuestra propia fuerza, con nuestro propio intelecto, Señor, con nuestra propia capacidad, Señor. Pero tú quieres, Dios, que enfrentemos el día a día, Señor, aferrándonos con confianza a ti, perseverando pacientemente en ti, haciendo tu voluntad y esperando que tú recompenses o cumplas sus promesas en nosotros, Señor. Pero muchas veces en nuestra experiencia real y personal, solemos, Señor, olvidarte. Solemos dudar de tu existencia y solemos dudar de tu poder. Pero la enseñanza tan preciosa, en el ejemplo de Abel y Enoc, Señor, es que tú sigues en control de todas las cosas.
Y como un Dios soberano, como un Dios bueno, como un Dios fiel, Señor, permites que como tus hijos pasemos por circunstancias porque quieres, Señor, que nuestra fe madure, Señor. Quieres que nuestra fe crezca. Así como el apóstol Pedro menciona en su epístola, Señor, de que así pasaremos por pruebas y dificultades y así como el oro es probado en el crisol para ser purificado, así también nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro y la plata, será puesta a prueba en el horno de la aflicción. Que podamos aferrarnos a ti, Señor, sabiendo que tú estás en control, que existes, que eres real, eres poderoso, eres bondadoso, misericordioso y generoso. Que podamos caminar así nuestra vida, con fe en ti, para la gloria de tu nombre. Amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son amados.